Con la llegada de grandes avances tecnológicos que pretenden el gran reemplazo de seres humanos en distintos campos laborales, se han planteado múltiples preguntas, no solamente si esto sucederá, sino qué ocurrirá con el ser humano una vez que esto suceda y cuáles serán los fenómenos sociales que procederán una vez que el gran reemplazo de seres humanos por tecnología avanzada sea un hecho. Mucho se ha planteado acerca del arribo de dichas tecnologías en diferentes ámbitos de la vida, no solo en los campos tecnológicos y de producción, sino en otros campos del conocimiento y de los oficios que usualmente el ser humano ocupa y que podrían ser reemplazables con tecnologías como inteligencias artificiales o robótica. Un ejemplo de ello surge de los trabajadores del sector retail o de ventas, en donde podemos ver como ejemplo que en los próximos años en las grandes superficies de supermercados quizás ya no nos encontremos con seres humanos que nos atiendan, sino con meras máquinas que surtan los productos, den toda la información detallada de los productos que se venden y así sucesivamente hasta llegar a la caja y no encontrar a una cajera humana sino a un robot o también a alguna clase de tecnología que sepa comprender el lenguaje humano y gestione la venta. Todos estos escenarios se han planteado en los últimos años. Es muy fácil encontrar fuentes en internet y en la literatura acerca de cómo la hipótesis de que los robots y las tecnologías avanzadas reemplazarán al ser humano es algo inminente. Pero en este video me centro más en la segunda pregunta. ¿Qué ocurrirá con el ser humano? Distintos pensadores, letrados e ilustrados en temas como ámbitos sociales a nivel internacional y los comportamientos y el impacto que tienen diferentes tendencias a nivel mundial en los seres humanos, en las sociedades occidentales, en las sociedades del tercer mundo y en el lejano oriente, han analizado esta opción de cuando las tecnologías ya hayan ocupado los puestos que tradicionalmente los seres humanos tenían. Entonces, en medio de esos planteamientos y todos esos escenarios que ellos, mediante datos e información intelectual que ellos recolectan, dada la experiencia de muchos años, algunos de ellos han llegado a conclusiones como la de este video, acerca del ingreso solidario universal. Pero ¿cómo se plantearía esto en un futuro? ¿Significa que el ser humano ya dejará de trabajar o trabajará muy poco en el futuro? ¿Bajo qué condiciones se daría esto? Y lo más importante, ¿las élites del mundo estarían dispuestas a permitir que la implantación de la tecnología en el reemplazo de los seres humanos genere prosperidad para todos o solo para una minoría privilegiada que ya se ha mostrado en diferentes ámbitos, no solo en redes sociales sino en otros, sus intenciones? Han revelado intenciones de no querer compartir esta idea y de una forma un poco macabra condenar a millones de personas al desempleo y a una vida muy difícil de lidiar. Por otro lado, existe una minoría muy educada y muy bien establecida que ha planteado dicha hipótesis del ingreso solidario universal para los próximos años mediante la utilización de tecnologías robóticas y de inteligencia artificial para crear riqueza laboral. Aunque según otros pensadores de mucha reputación como por ejemplo Harari, esto en palabras más, palabras menos, supondría una esclavización de las tecnologías en favor de la raza humana. ¿Seríamos capaces de esclavizar a los robots y a las inteligencias artificiales para que éstas ejerzan todo el trabajo difícil de los seres humanos en los próximos años y que toda la riqueza de esa producción pase a seres humanos? De una manera utópica, esto podría suponer el fin de muchos males que padece hoy en día la humanidad, como por ejemplo la pobreza, las guerras y otros conflictos de interés, más allá de algunos más delicados que otros. Pero según se piensa, hay cuestiones morales y éticas que impedirían esclavizar dichas tecnologías en favor del ser humano.
Inclusive se formula que existan seres humanos que organicen movimientos a favor de los derechos de las inteligencias artificiales y de la robótica, y que a estos se les atribuyan derechos prácticamente como humanos a estas tecnologías. Aunque pudiera parecer que la inteligencia artificial pudiera tener o desarrollar una conciencia y desarrollo sentimental y todas las características que nos describen como seres humanos, es una cuestión muy difícil de abordar y que muchos pensadores contemporáneos ya se han puesto en la tarea de formular soluciones a dichos planteamientos. Pero si formulamos el caso de que no fuera éticamente ni moralmente incorrecto utilizar o esclavizar tecnologías en favor nuestro, ¿qué pasaría con los seres humanos? ¿Es posible un ingreso solidario universal y que a raíz de esa riqueza y esa producción se puedan generar nuevos campos de conocimiento y riqueza para todos? Suena muy utópico, pero la realidad está muy distante a ese planteamiento. En parte sí, se puede esclavizar a la tecnología y utilizarla para propósitos de mejorar los rendimientos financieros, pero lamentablemente y lo más probable es que estas riquezas no queden en manos de la gran mayoría, sino de un puñado muy cerrado, una pequeña élite que va a poder disfrutar de la esclavización de su invención. ¿Qué tantas cabezas poderosas que ahorita mismo gobiernan el mundo desde sus cuentas bancarias estarían dispuestos a democratizar la tecnología en favor de la humanidad? En verdad es muy poca. Algunos multimillonarios de gran reputación ya han salido a hablar acerca de esto, pero lamentablemente lo que han hablado simplemente es en pro de ellos mismos, es decir, de cómo la producción de sus productos o de sus empresas mejorarían y sus rendimientos financieros se triplicarían con la introducción de nuevas inteligencias artificiales, nuevas técnicas robóticas y toda la tecnología necesaria para reemplazar lo que ellos consideran la obsoleta mano de obra humana. Entonces encontramos que una gran parte del mundo se encontrará en una gran encrucijada. Permitir que las clases poderosas les reemplace como cualquier objeto desechable por máquinas e inteligencias artificiales, u organizarse entre ellos y combatir contra una de las más grandes injusticias jamás creadas por el hombre. Miles y millones de ciudadanos se organizarán o nos organizaremos en contra de dos cosas: de evitar el gran reemplazo o de luchar por un ingreso básico que permita la supervivencia del hombre paralelamente con el reemplazo de éste por las tecnologías. A diferencia de la revolución industrial, en este caso estamos hablando del gran reemplazo, el mayor de toda la historia, en todos los campos, no solo de la industria, sino de cualquier otra profesión que genere valor, desde la producción industrial hasta el derecho, la academia, la ingeniería y todos los ámbitos de la vida conocidos laboralmente. Lamentablemente estamos ante una de las batallas más grandes y desiguales de la historia. No faltarán los cómicos de la motivación personal que utilicen este tema tan serio y jueguen en pro de las grandes élites, formulando teorías ridículas de motivación como que, por ejemplo, el hombre tiene que mejorarse a sí mismo para superar a la máquina, cosa que será imposible y que a las grandes élites no les importará porque simplemente es mucho más beneficioso reemplazar a un ser humano que cobra y se enferma que por una máquina que puede producir perpetuamente sin paga alguna. Entonces nos encontraremos en una de las grandes encrucijadas por los derechos laborales jamás vista en la historia humana. De esto se hablará mucho en los próximos años. Muchas gracias, esto fue todo. Si te gustó el video dale like, suscríbete y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Chao.